Hola, soy José Antonio Gonzalo Angulo. Esta presentación está destinada a exponer los problemas que presenta la elaboración de un trabajo fin de máster con un cierto sesgo hacia los de tipo financiero y en concreto hacia los que versan sobre materias de contabilidad y auditoría. Es extensa en el tiempo, por lo que se aconseja oírla por partes y reproducirla varias veces según se vayan encontrando los problemas al desarrollar el trabajo. La idea principal es hacer más cómoda la tarea del tutor o director, a la vez que tratar de forma completa la mayoría de los problemas con los que se encuentran los estudiantes. En todo caso, las dudas que surjan deben ser planteadas a los directores y, en caso de conflicto con lo dicho aquí, sus opiniones o instrucciones prevalecerán. El índice de contenidos permite comprobar que la exposición intenta cubrir todas las facetas y momentos del trabajo de fin de máster, desde plantear su objetivo hasta el momento final de presentación y explotación posterior, pasando por la búsqueda de datos, la bibliografía, las formas de redactar o cómo presentar el trabajo. Pero son reflexiones que no pueden sustituir ni al trabajo del estudiante, ni a su capacidad de estudio, ni a su creatividad u originalidad, de las que tendrá que hacer un uso extensivo para desarrollar un trabajo autónomo y válido para que sus conocimientos puedan ser evaluados. ¿Qué se pretende con el trabajo fin de máster? Pues fundamentalmente comprobar que se ha cumplido todo el ciclo de madurez que supone un estudio, poniendo de manifiesto la capacidad de aplicación y así superar una prueba que es de conjunto, es decir, no de una materia o asignatura, sino de todas en general. Demostrar madurez. Pues se demuestra madurez relacionando todos los contenidos recibidos con el trabajo. Esta demostración tiene dos facetas diferentes. La primera es que se conocen los problemas del área de estudio que se ha escogido para el posgrado, que se es consciente de ellos, y la segunda que se pueden discutir con madurez y encontrarles alguna solución racional, contando con la ayuda del director o del tutor del trabajo fin de máster. ¿Cómo se pone de manifiesto que algo es útil? En primer lugar, puede ser que sirva para darnos conocimientos nuevos sobre la realidad y en el campo de las ciencias de la acción, de la actuación, como son las administrativas e incluso las económicas, porque nos sirve para solucionar problemas nuevos que han ido surgiendo utilizando técnicas conocidas. Un buen yunque de prueba para la solución encontrada es que pueda ser capaz de resolver viejos problemas con las técnicas nuevas que se han derivado en el trabajo. La comunicación, en cuanto a habilidad que debe adquirir el futuro máster o maestro, tiene dos dimensiones distintas. La primera es que debe ser capaz de demostrar que puede buscar información y documentarse sobre el tema elegido. Y la segunda es que puede comunicar sus conclusiones, tanto por escrito, en el trabajo fin de máster, como en la eventual exposición oral posterior, que siempre termina con preguntas donde se discute sobre el trabajo efectuado. La madurez general sobre lo que se ha estudiado se demuestra relacionando de forma adecuada las distintas materias o asignaturas para exponer y resolver el problema que se está abordando, empleando técnicas e instrumentos aprendidos durante el máster y logrando que la solución propuesta se justifique desde diferentes enfoques que se refuerzan mutuamente: el económico, el legal, el estadístico, el contable, etc.
Esta parte termina con un pequeño anexo sobre qué es la ciencia y para qué sirve el método científico, advirtiendo en primer lugar que no se trata el trabajo fin de máster de un trabajo académico con carácter científico, sino más bien de la demostración de que uno sabe trabajar. No obstante, debe conocerse el significado y alcance del trabajo efectuado, que puede ser teórico, profesional, de glosa o resolución de un problema, así como el enfoque que se ha empleado, ya sea inductivo o ya sea deductivo. En el nivel del posgrado, no se trata tanto de descubrir conocimientos científicos como de saber extenderlos o aplicarlos a la resolución de casos prácticos. Esto está mucho más claro en máster que tienen que ver con las ciencias económicas y administrativas. Por ejemplo, un estudio de viabilidad de un proyecto es un trabajo profesional que utiliza una metodología deductiva para llegar a conclusiones sobre posibilidades de desarrollo de una idea o de un proyecto empresarial y determina las condiciones de la supervivencia en el tiempo de ese proyecto. Esta diapositiva se ha incluido para ver la interacción entre los hechos y las teorías. No puede haber teorías sin que estén basadas en realidades, en hechos, pero tampoco se pueden contemplar los hechos sin basarse en una teoría previa. La construcción del conocimiento teórico, por tanto, es una interacción dialéctica entre la realidad, los hechos, y las teorías que tratan de explicarlo. Y la forma de conducirse entre la teoría y los hechos puede utilizar el método deductivo, ir de lo general a lo particular, o el método inductivo, ir de los hechos hacia las hipótesis generales. Es importante, por tanto, tanto el planteamiento de hipótesis como la contrastación, pero su interrelación forma círculos que van avanzando en espiral para explicarnos cada vez mejor la realidad. El siguiente punto en el índice se refiere a escoger el tema o el asesor. Esta parte puede ser saltada por todos aquellos que ya tengan tema o bien que se les haya asignado el asesor por parte de la dirección del máster. ¿Cómo se busca el tema? Pues lo primero es buscar el problema. Siempre tiene que haber un problema, si no, no hay ninguna solución, asegurándose de que es un problema que preocupa en el mundo profesional. Para hacerlo, se pregunta a quienes saben, pero también se leen las publicaciones especializadas para detectar las preocupaciones, las tendencias más recientes. La comunicación con el tutor o director es útil para asegurarse de que es un problema actual y no una ilusión. Si el tema se ha escogido de una lista cerrada, es bueno hablar con el director para acotarlo y definirlo con precisión, porque cada tema admite por lo general cientos de matices. El objetivo final, como ya se ha dicho, es demostrar que se conoce el problema, que se ha estudiado y que se ha encontrado una solución para ese problema porque se ha juzgado importante. Además, hay que ponerlo todo ello por escrito y exponerlo. ¿Es posible cambiar el tema? Los cambios no suelen ser frecuentes, pero son posibles e incluso son deseables si el tema se ha vuelto complejo o no se ve la solución. El estudiante debe estar cómodo desarrollando el tema en todos y cada uno de los momentos de ejecución de su trabajo fin de máster. Los mejores cambios y los más frecuentes son los que suponen variantes sobre la idea original, que en realidad podrían no ser considerados como tales. En cualquier caso, si se cambia ligeramente el tema o el objeto, se podrá aprovechar la mayor parte del trabajo realizado hasta la fecha, sin tener que hacer búsquedas nuevas ni encontrar nuevas soluciones. ¿Y el tutor? ¿Cómo se selecciona al tutor o al director? Pues debe hacerse con un único criterio, que resulte de ayuda por su conocimiento o por el tiempo de que disponga, o por ambas cosas. De no poderse elegir el tutor o director por venir asignado de antemano,
lo mejor es plantearse el tema o replantearse el tema para encontrar el desarrollo en el que estudiante y director estén más cómodos trabajando. Es decir, hay que identificar el problema sobre el que se va a trabajar junto con el tutor o director. El siguiente apartado se refiere a las fuentes de documentación, que son fundamentales para conocer los problemas y discutir las soluciones teniendo en cuenta lo que otros ya han pensado sobre esos mismos temas. Las primeras semanas de desarrollo del trabajo fin de máster se dedican a la búsqueda de documentación y a la búsqueda de datos. Esto no quiere decir que después no se siga haciendo, pero es fundamental el conocimiento de lo hecho hasta el momento, porque evita repetir discusiones o hacer derivaciones que ya están hechas y ayuda a fijar el tema junto con el director. Los estudiantes que no conocen lo hecho hasta el momento quedan como ignorantes, hasta el punto de que cualquier solución encontrada puede descalificarles siempre que haya sido expuesta o discutida en otros trabajos. Como mínimo, deben buscarse para empezar un par de docenas de referencias bibliográficas sobre el tema escogido. Si no hubiera o no se encontraran tales referencias, lo mejor es cambiar de tema, por lo difícil que será enfrentarse a un problema en barbecho. Es interesante utilizar en primer lugar para orientarse algunos metabuscadores, como el que, por ejemplo, ofrece la universidad, tanto la autónoma o la de Alcalá, en la web de la biblioteca, nada más acceder a ella. Aquí está recogido en su dirección web y es interesante porque poniendo cualquier texto libre va a encontrar todos los artículos o documentos relacionados con el mismo. Muchos de ellos estarán en línea y se podrán consultar, otros se pueden pedir en la biblioteca. Es interesante consultar otros trabajos que aborden temas similares. También se utilizan en muchos trabajos datos, ya sean sociales o económico-financieros. La universidad pone a disposición de los estudiantes bases de datos relevantes, pero las instituciones oficiales, como la CNMV, el Banco de España, los registros mercantiles o el Instituto Nacional de Estadística, ofrecen datos muy útiles para estudiar comportamientos, ya sean económicos o empresariales. Es bueno preguntar al tutor o director sobre cuál o cuáles de esas bases son las más adecuadas. Las series que se obtienen, por lo general, deben tener un tratamiento posterior antes de poder ser utilizadas en un trabajo, por ejemplo, para tratamiento estadístico. En esta diapositiva se hacen algunas sugerencias sobre bases de datos. Unas son bibliográficas, por ejemplo, Dialnet, una base de datos española, o Google. Otras son de datos. Aquí se han recogido 3 instituciones oficiales, como el INE, el Banco de España o la CNMV, que ofrecen datos muy abundantes y de mucha calidad. También hay otras bases de datos de acceso restringido. Entre las de literatura están Econlit o ProQuest, que ofrece la universidad. Entre las de datos está Savi, que es una de las bases de datos financieras, junto con Amadeus, u otras que contienen datos empresariales. También deben consultarse muy frecuentemente normas contables o de auditoría. Normalmente no se trata de que el estudiante no las conozca,
sino que probablemente no las conoce en sus fuentes originales o bien no conoce las últimas actualizaciones. Aquí se han recogido, por una parte, normas contables, como las que se pueden encontrar en la web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, o en el propio Boletín Oficial del Estado, que a través de sus códigos electrónicos, por ejemplo el de Contabilidad Financiera y de Sociedades, recopila toda la normativa existente publicada en el Boletín Oficial para que los estudiantes la puedan tener a mano. Por último, es interesante ir a las fuentes directas de las normas internacionales, por ejemplo, las que emite el IAS. Muchas de estas fuentes son de pago, pero en cualquier caso hay ediciones elementales, esenciales, de las normas que son gratuitas. Entre las normas de auditoría están las editadas por el ICAC o el Código de Auditoría de Cuentas del Boletín Oficial del Estado y, por supuesto, las normas de auditoría en versión inglesa. También hay traducciones al castellano de las normas internacionales de auditoría tal y como han sido emitidas por la IFAC. Una manera bastante útil de acercarse a esta documentación es a través de la página web del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que en la tira donde refleja su contenido tiene tanto un apartado de documentación técnica como un apartado de publicaciones. Muchos de los documentos están disponibles para cualquiera que se acerque, los consulte e incluso se pueden descargar. Hacer encuestas para obtener datos, es decir, conseguir datos primarios, no consiste solamente en redactar unas preguntas y pasarlas a una población cualquiera diseñada previamente. El proceso de obtención de datos de usuarios, de profesionales o de empresas es una labor compleja que debe abordarse conociendo las técnicas adecuadas. Los datos obtenidos no solo se aprovechan y analizan obteniendo medias y desviaciones típicas, sino cruzándolos para que reflejen relaciones tácitas entre las variables que se han definido y luego se han medido en las preguntas. Por ejemplo, si se trata de ver la utilización de los informes de auditoría por los profesionales del mercado de capitales, puede probarse, entre otras muchas cosas, si tener estudios de posgrado en contabilidad o auditoría sirve para dar más importancia al contenido de los informes en las decisiones que estos usuarios deban tomar. Por último, hacer entrevistas entre dos o más estudiantes, ayudándose mutuamente, puede servir para ahorrar tiempo y conseguir muchos más datos aprovechables. En el siguiente apartado se habla de la estructura del trabajo. Aunque la creación es un proceso que necesita libertad, en los comienzos es necesario sujetarse a unas normas básicas de estructura, organización y avance. Esta parte contiene reflexiones sobre cómo llevar a cabo el trabajo y cómo relacionarse con el tutor o director. Para analizar la tarea a realizar, es bueno considerar el trabajo en una serie de fases. Esas fases son como acciones imprescindibles para asegurarse de que se está en el camino correcto. La primera es el planteamiento previo de un índice, que debe ser discutido y aprobado por el tutor o director, junto con una programación de actividades que cubra el periodo del trabajo fin de máster. Además, comunicarse con el tutor o director de forma periódica, por ejemplo cada 15 días, para informarle o preguntarle. Enviar un borrador completo con tiempo suficiente para que lo pueda comentar y modificar el texto. O bien los datos, o las conclusiones, o el planteamiento, siguiendo sus comentarios y consejos. Esta transparencia quiere ser
una especie de cuenta atrás para que el estudiante cuente con el tiempo suficiente para realizar con holgura el trabajo fin de máster. Se presenta una programación temporal de los hitos descritos anteriormente, con el objetivo de aclarar los tiempos necesarios. Un trabajo fin de máster lleva por lo general entre 4 meses y medio y 7 meses tras la asignación del tutor. Las primeras semanas se utilizan para fijar el tema, el índice, la bibliografía, al menos la mínima. A partir de este momento comienza el trabajo, que lleva entre 3 y 5 meses, periodo en que las consultas con el tutor o director deben ser periódicas. El borrador completo debe entregarse al menos con un mes de antelación a la fecha límite de entrega del trabajo. En este mes se perfecciona el trabajo siguiendo las indicaciones de corrección que el director envíe y se generan sucesivos borradores si fuera necesario, hasta obtener la aprobación final. La defensa pública del trabajo, cuando sea obligatoria, debe prepararse adecuadamente, lo cual será objeto de descripción posterior. Aun pensando que es muy pretencioso hacer un índice que sirva para todo, la diapositiva refleja las partes que suelen ser comunes a cualquier trabajo fin de máster: una introducción al problema, una revisión de las soluciones y del estado de la cuestión, una descripción clara del problema objeto de tratamiento, el análisis del problema utilizando la metodología que se ha anunciado, las conclusiones y, por fin, hacer constar la bibliografía, que modernamente está completada también por una serie de direcciones que se hayan utilizado de páginas web al realizar el trabajo. La revisión bibliográfica demostrará que el estudiante conoce lo que se ha escrito, lo que le ayudará a centrarlo. La introducción, las conclusiones y la bibliografía son complementos necesarios, aunque no constituyen el núcleo del trabajo. El núcleo está en identificar el problema, analizarlo y obtener resultados según el esquema metodológico empleado. El índice de cualquier trabajo suele incluir un conjunto adecuado de divisiones y subdivisiones que corresponden a niveles distintos y sirven para parcelar y separar tanto la descripción de los problemas como las soluciones, haciendo así más fácil, más gradual la lectura. En cada uno de los niveles se puede utilizar para enunciar el título un tipo de letra, por ejemplo mayúsculas, negrita, cursiva, subrayado, etc. El primer apartado, es decir, la introducción, y el último, las conclusiones, no suelen llevar subdivisiones porque debe tenderse a que sean breves y se puedan leer con mucha comodidad. Esta diapositiva se ha incluido para dejar constancia de que una cosa es el orden de exposición del trabajo final y otra cosa es el orden lógico de las fases del proyecto. Ya se ha dicho que lo primero es conseguir una bibliografía extensa, donde uno cobre conciencia de qué razonamientos tiene que utilizar para resolver el problema, incluso qué datos o qué otra información tiene que manejar y cómo debe tratarlo, incluso desde el punto de vista metodológico. A partir de ahí se hace la parte nuclear, que es el procesamiento de la información, el razonamiento aplicado sobre las ideas previas y la discusión de conclusiones, obteniendo resultados. En esta fase es muy importante comunicarse con el director o el tutor. Una vez que se tenga esa parte, que es el corazón del trabajo fin de máster, se puede hacer la redacción de lo que falta. Es decir, se puede hacer
el desarrollo de los problemas tal y como se han visto, el estado de la literatura, qué han dicho los demás, la introducción y las conclusiones, que es lo último que se aborda, una vez que se ha hecho todo lo demás. En este apartado se va a hablar del estilo. No es un tema científico, pero la presentación, la forma, cómo se dicen las cosas, es tan importante como el fondo y sobre todo puede hacer que el mensaje del trabajo llegue a todo el que lo lea. Nosotros en esta presentación no vamos a tratar ni de modelos, ni de teorías, ni de cómo se resuelven los problemas científicos. Solamente se darán unos consejos acerca de cómo contar el contenido del trabajo fin de máster, porque las mejores ideas pueden estropearse si se exponen mal. Por eso es interesante reflexionar acerca de las técnicas de escritura. Cuando nos gusta una novela o un escrito, no es solo por la historia que cuenta, sino también y fundamentalmente por lo bien que está contada. En un trabajo académico es importante narrar bien lo que se sabe y lo que se ha descubierto, así como utilizar los elementos que pueden ilustrar las ideas y razonamientos, tales como gráficos, cuadros, tablas numéricas, etc. Empecemos con el estilo. En esta diapositiva se utiliza el contenido clásico de una obra de teatro que constituye el canon, porque puede ser útil para comprender la estructura de cualquier razonamiento. En primer lugar, la exposición describe el problema, sus orígenes, lo que antes se ha hablado del mismo y las soluciones que se han encontrado, para poner de manifiesto que falta algo, para poner de manifiesto que hay un nudo que debe deshacerse. Ese es el objetivo del trabajo fin de máster. Después se utiliza una metodología del análisis para diseccionar el problema y se llega a una solución racional que va más allá de las anteriores o resuelve algún matiz no abordado. Por último, en último lugar, el desenlace demuestra que la solución es buena y puede ser aplicable. La exposición, el nudo y el desenlace no son tres partes separadas de ninguna escritura académica, se van combinando en el texto continuamente. Para razonar deben utilizarse de forma conveniente los conceptos, teorías y metodologías existentes y, lo más importante, el autor debe ser consciente de que está manejando teorías. De la misma manera que Monsieur Jourdain, el personaje de Molière, debía saber que llevaba toda la vida hablando en prosa. Esto significa que debe detectar las variables clave y su interrelación, con ayuda de alguna teoría científica o una solución generalmente admitida. Se razona utilizando una metodología científica y se llega a unos resultados que suponen o pueden suponer un avance en el conocimiento del problema o en la eficacia de las acciones que se toman para resolver las situaciones donde está implicado tal problema. Si no se demuestra la validez lógica de la solución o conclusión encontrada, el razonamiento quedará cojo y se considerará inconsistente. Pero además, deben darse consejos sobre la forma de redactar y estructurar los capítulos, como está hecho en esta diapositiva. Por ejemplo, redactar en tercera persona, que suele ser muy socorrido, hacer párrafos cortos y claros, lo que se agradece mucho por parte de cualquier lector, y remarcar las ideas más importantes con una letra diferente que evite despistes. La longitud óptima de un trabajo fin de máster está alrededor de los 3 a 5 capítulos de extensión parecida, que en total sean unas 50 páginas. La idea de que
no son admisibles las faltas de ortografía porque descalifican al autor, es fundamental en todo el proceso. Pero esto vale también para las relaciones que se crean con el trabajo de fin de máster. Por ejemplo, cuando se escriben correos electrónicos al tutor o director. Dentro del estilo de redacción está la introducción de tablas. Los datos utilizados se vuelcan en tablas que los contienen, convenientemente integradas en el texto y numeradas. Así es más fácil comentar las cifras. Si se quieren ofrecer los datos originales de los que se han sacado las tablas, y son muy extensos, se pueden utilizar apéndices fuera del texto principal. Si se pueden sustituir tablas por gráficos, histogramas o pictogramas, es mucho mejor, porque así se entienden de una manera más comprensible los números. En la diapositiva se puede ver un ejemplo de una tabla muy extensa de datos que resume la diferente percepción y sus dimensiones que de los auditores en ejercicio tienen los estudiantes antes y después de haber pasado un pequeño periodo, un día, trabajando con ellos en el ambiente de una firma de auditoría. Los gráficos utilizados en un trabajo de fin de máster ayudan a comprender las ideas y las relaciones entre las variables y sobre todo a fijarlas en la mente de quien lee, porque al leerlos se utiliza la memoria visual. Se usarán especialmente para ilustrar las presentaciones y cuando se empleen en los textos se deben numerar correlativamente y referirse a ellos por el número de orden que tengan. En este gráfico, por ejemplo, se ha representado el popular diamante de Porter, que sirve para analizar la situación competitiva de un negocio. Tiene en cuenta variables de la empresa, variables del exterior e incluso el azar. Se trata de una herramienta muy conocida que puede justificar el análisis posterior y probablemente es de aplicación en muchos de los trabajos fin de máster. En esa transparencia se puede ver cómo unos números que se podían poner en unas tablas se pueden traducir a gráficos. La transparencia tiene dos tablas de datos, pero en forma de gráficos de líneas en el tiempo. Así se puede observar mejor las tendencias sobre el turismo de los principales países receptores, entre los que se encuentra, lógicamente, España. Las fórmulas y sus demostraciones pueden ser necesarias, incluso imprescindibles, para introducir medidas o justificar las relaciones formales entre las variables que se están considerando. Aunque es muy recomendable emplearlas, no es necesario poner demostraciones, salvo en anexos, pero deben explicarse para que el lector pueda comprender su significado y el modelo de razonamiento que representan. Es decir, debe indicar cómo se relacionan las variables que componen esas fórmulas y referirse en cualquier caso a la bibliografía correspondiente para el que quiera ampliar. Un apartado especial es el de las conclusiones. Es verdad que en el índice suele ponerse al final, pero esto no quiere decir que las conclusiones en sí deban estar reservadas únicamente a esa parte. Las conclusiones se ponen en el resumen inicial, se anticipan a lo largo del trabajo, es decir, se van introduciendo poco a poco al desarrollar cada capítulo, de forma que el lector las derive lógicamente, las entienda y, lo que es más importante, las espere. Muchos lectores, además, no tienen tiempo de leer todo el trabajo, pero se interesarán en el mismo siempre que lean los apartados de conclusiones
y les parezcan atractivas. Al inicio del trabajo fin de máster, antes del índice, debe hacerse un resumen en castellano e inglés, destacando tanto el problema que se está tratando como las conclusiones a las que se ha llegado. Se emplean unas 150 palabras para este cometido en cada idioma. En el siguiente apartado se va a hablar de las citas. Ya se ha dicho que un trabajo sin citas refleja fundamentalmente no el conocimiento sino la ignorancia. No podemos sacar ninguna conclusión nueva si no nos apoyamos en lo que antes existió, se ha discutido y se conoce. Un trabajo académico sin citas dice muy poco de su autor, salvo que ha querido ahorrarse el trabajo de leer a quienes han pensado antes que él en los mismos temas que está tratando. Si de un tema no hay citas, tampoco hay tema. Además, las citas, como se va a ver, tienen sus formalidades. Las misiones de las citas, como recoge la diapositiva, son distintas. Introduciendo las citas se reconoce que se está abordando un problema conocido, aunque susceptible de comprenderlo o resolverlo mejor. Es bueno poner citas en todas las partes del trabajo fin de máster. Ello es así por muchas razones, pero la principal es que lo que otros han dicho y demostrado ya no se tiene que exponer ni demostrar, aunque sí se puede discutir. Pero en cualquier caso, tenemos que tomar la ventaja de los valores entendidos. Además, son un homenaje a quienes trabajaron antes en exponer o solucionar el problema y facilitan a quien lea el trabajo la localización de los antecedentes. Lo usual es citar en medio del texto la idea tomada de otro autor indicando su nombre y el año del artículo o del libro, además de la localización exacta de la página o el capítulo donde se expone dentro del trabajo. Luego, las citas completas van por orden alfabético al final del trabajo fin de máster, junto con las páginas de Internet visitadas. Los gráficos, tablas e ilustraciones deben llevar también la fuente de procedencia, incluso si son de elaboración propia. Dándoles un número, se les puede citar a lo largo del trabajo fin de máster en cualquier parte. A continuación, se inicia un recorrido por las diferentes formas de citar según qué documento sea el que se está utilizando. En los libros o artículos, lo importante es identificar el autor, el título, la revista o editorial y el año de publicación. Como se puede ver en la diapositiva, son necesarios todos los elementos. La falta de uno de ellos puede hacer inútil la cita. Si no se cita bien, es mejor no citar. La misma mecánica se utiliza con los artículos o capítulos del libro, pero en este caso hay que citar el autor del artículo y reseñar el libro completo, indicando su director o coordinador, porque es el encargado de haberlo puesto en el mercado. Y además las páginas donde se puede encontrar el artículo en cuestión. Las tesis o trabajos no publicados deben citarse indicando los detalles de su publicación, universidad o institución, año, etc. Por lo general, además se indican también los detalles para recuperarlos en la red. A veces se citan ponencias y comunicaciones a congresos, lo que se llama literatura gris. La estructura de la cita es similar, pero adquiere especial relevancia el nombre del congreso, que irá en letra cursiva. En los trabajos de fin de máster donde se utilicen normas, por ejemplo contables o de auditoría, es imprescindible incluirlas en la bibliografía y hacerlo de la manera más clara y descriptiva, indicando el emisor, el título de la norma y el sitio, libro, dirección de internet, etc., donde se pueda encontrar. En estos momentos, todos los emisores cuentan con una página web donde localizar las normas,
pero no todas son gratuitas. Suelen serlo la de los organismos oficiales. En la diapositiva que sigue se ha contemplado las citas de obras especiales, también literatura gris en ocasiones, por ejemplo documentos de trabajo, working papers, u otros informes como los de organismos oficiales, aquí se ha puesto uno del Banco de España, o de empresas, un informe o memoria anual. La mayoría de ellos suelen estar en la red, por lo que las citas irán seguidas de la localización informática. Por último, se aborda las citas de documentos que estén en Internet, advirtiendo que todos los anteriores pueden estarlo, de manera que la localización en Internet se puede añadir a las citas anteriores. En el caso de que el documento se pueda descargar en la red, se indica al final, poniendo la dirección URL completa y el día en el que se ha accedido. Hay que tener en cuenta que algunos de estos documentos desaparecen con el tiempo, por lo que es importante la fecha de descarga o la fecha de acceso. El penúltimo apartado se dedica a hablar del control de calidad, del escrito final y de la defensa, siempre que deba efectuarse. En todo caso, el control de calidad es importantísimo. Antes de entregar un trabajo, el autor debe asegurarse de que está completo, que no tiene faltas y que se entiende bien. Para hacerlo existen unas técnicas sencillas y eficaces, como se verá a continuación. Lo que no se asegura es que ahorren tiempo. En ciertas ocasiones, el trabajo fin de máster se expone ante un profesor o un tribunal nombrado al efecto. En otras, la presentación es opcional y se utiliza para subir nota. En este apartado también se dan recomendaciones para realizar una presentación pública, aunque la mejor recomendación, desde luego, es prepararla y ensayarla a conciencia. La corrección que puede hacer elevar la calidad de cualquier escrito, la más útil de las correcciones que se pueden hacer, es leer el trabajo varias veces, abordando cada vez uno o dos capítulos para no embotarse. Se debe leer asumiendo una posición crítica, lo que significa estar muy alerta para detectar fallos y cambiar lo que pueda ser mejorable porque no se entienda o pueda entenderse mejor. La lectura debe hacerse para el usuario fácil y lineal. Los párrafos deben llevar un orden y las conclusiones que se vayan obteniendo deben graduarse y exponerse poco a poco. Se trata, no debe olvidarse, de convencer. Al tutor o director no le gusta encontrar fallos, por lo que se debe leer el trabajo fin de máster por otras personas con la misma intención crítica. La exposición, cuando se hace, suele suponer entre 10 y 15 minutos. Hay que limitarse a exponer el problema, la forma de abordarse y los resultados. No es necesario dar más detalles, porque los miembros del jurado o del tribunal ya lo habrán leído y querrán saber sobre todo si el autor sabe exponerlo, razonarlo y contestar a las preguntas. Si se usa una presentación de ordenador, por ejemplo PowerPoint, lo estándar es hacer tantas diapositivas como minutos dure la exposición. Si son 10 minutos, 10 diapositivas, ni una más. Las diapositivas no tienen que estar cargadas de texto y además se agradecen los gráficos o las figuras porque descansan mucho y favorecen la interpretación del problema que se expone muy rápidamente. Al contestar las preguntas, por último, lo que se debe demostrar es el dominio del problema y el convencimiento que uno tiene sobre la solución aportada. En la exposición pública se debe agradecer la ayuda recibida. En este último apartado se va a hablar de la explotación o del uso posterior del trabajo fin de máster.
Hacer un trabajo que lleva varios cientos de horas para abandonarlo tiene poco sentido. Y además es un desperdicio. Se van a explorar caminos posteriores para aprovechar lo escrito. Lo más interesante es publicarlo en alguna revista, en su totalidad o alguna parte más significativa, ya sea profesional o académica, siempre que tenga utilidad y calidad. Para eso hay que consultar al tutor o al director, pedirle consejo. Se elige la revista, se manda, aunque en ocasiones hacen falta recomendaciones, es decir, que alguien del mundo académico nos presente como un potencial autor. También se puede presentar en congresos o seminarios, si primero lo aceptan como trabajo válido. En ocasiones puede ser la puerta para entrar en un trabajo, porque se demuestre cierta maestría al tratar un tema, siempre que se vaya a desarrollar en torno a los contenidos tratados en el trabajo fin de máster. Y por supuesto, se puede continuar el trabajo fin de máster con una tesis doctoral, en la que se puede aprovechar poco o mucho lo realizado. No obstante, el tiempo que se dedica a una tesis doctoral es el tiempo del trabajo fin de máster multiplicado por 20, por la cantidad de trabajo que se debe hacer y por las formalidades que supone. Gracias, espero haber sido útil. Para quien quiera la presentación, se ha consignado una dirección de internet donde se puede descargar libremente. Que haya mucha suerte con el trabajo fin de máster.